Hola, bienvenidos a otro episodio de La Criminalería. Somos Pris y Cris. Y sin más, cuéntanos, Pris. Hoy le toca a Pris contarnos el caso. Estoy muy emocionada, ella también. Entonces, adelante. Sí, sí, hola. Bueno, he estado haciendo un intro rapidísimo porque este va a estar interesante y medio larguito. Es posible que se hagan 2 partes. Pero bueno, esta semana les voy a hablar sobre perdón. Esta historia los voy a llevar otra vez a Brasil, como siempre me encanta, porque tienen historias muy interesantes. Y les voy a contar sobre Flor de Lis, una pastora evangélica que fue acusada de orquestar el asesinato de su esposo en 2018. Mua, mua, mua. Tan, tan, tan. Esta historia, bueno, perdón, para esta historia, en las vacaciones me senté a leer el libro de nuestro ya intimísimo amigo Ulises Campbell, que ya hablamos de él en el episodio de Lizzie. Y este personaje, Flor de Lis, es como el final de su triada maléfica de libros, ¿Y cuál es porque la otra? la primera es Susani, que ya hablamos de ella, la segunda es Ah, Elise, y la tercera, que fue su último libro, es sobre Flor de Lis. El libro se llama Flor de Lis, Pastora del Diablo, y también en HBO Max hay un documental que se llama Flor de Lis, un crimen en familia, y estuve hablando con Chris, al respecto, y estoy muy decepcionada del documental. Creo que está bien que lo vean como para saber, pero es que o sea, esto es una historia tan complicada que no siento que abarque lo suficiente, ¿saben? se enfoca en el hecho, ¿no? O sea, como que también es eso no te lo conté Ah, ahorita. sí, sí, Siento que el sí. documental se enfoca nada más en el supuesto crimen. Lo digo así porque no sé bien a bien qué pedo, pero Sí. este, eh, siento que se enfoca nada más en eso y tal vez no ahonda en como muchas cosas que me parecieron muy raras de entrada, o sea, pero que ahorita vamos a platicar Sí, seguramente, sí, sí. pero me dio mucha risa, perdón, la peluca que tienes ahí colgada atrás. No lo habías visto, lleva ahí un chingo de No me tiempo. había fijado. Ya vi. Le voy a tomar una foto para el episodio. Es de Shein, pero no la he lavado. Es muy bonita, pero no la he lavado y ya no la he usado. No lo dudo. Pero bueno, igual, para los que han estado aquí desde la primera temporada, este episodio va a ser un poco como el de Lori Vallow, porque hay muchísima carga, religiosa, y pues hay mucho contexto religioso, y recuerdo que hubo muchos comentarios que decían: está muy largo como o sea, el intro desde que empiezan hasta que ya se habla del crimen, pero es que es muy necesario. Entonces, si les da hueva, nos vemos en media hora, sáltenselo y ya, si en media hora se lo saltan y no están entendiendo la historia, es su culpa, ¿verdad? Pero solo tenemos que decir lo siguiente, como siempre que se involucra la religión y la política, no confíen en esas personas, amigos. No Sí, confíen en alguien que es tan religioso y político. No. exactamente. No, aparte, hubo muchos comentarios que nos decían, en Spotify en particular, que no sabíamos lo suficiente en el de Lori Vallow de la religión como para hablar, pero yo siento que, o sea, investigamos lo que era, pero más bien siento que a mucha gente no le pareció lo que estábamos diciendo, porque estábamos criticando fuertemente a los mormones. Y este caso, tal vez critique fuertemente a los evangélicos, entonces, pues perdónenme, no somos, bueno, yo no soy religiosa, soy agnóstica, entonces leo el tarot, tengo piedras, entonces no me gusta esa onda. Pero bueno, ¿estás lista, Cris? Sí, estoy lista. Pues empecemos, intro. Pues bueno, Flor de Lis dos Santos de Souza, estoy haciendo con el acento más portugués que puedo, nació un 5 de febrero de 1961, que por cierto, le escribí a Chris para decirle que hoy estamos grabando el 5 de febrero del 2024 y es cumpleaños de Flor de Lis. Feliz cumpleaños donde quiera que estés, entonces saludos. Una acuariana más en el Sí, mundo. me sorprendió que fuera acuariana, de verdad, pero no sé, ya veremos. Ustedes me dicen qué opinan. Analicemos y al final opinamos. Sí, le preguntas a Mariana, que ella es acuariana, entonces, Exacto. ¿qué ¿Qué opinas? opina?
Bueno, Flor de Lis nació en uno de los barrios más pobres de Río de Janeiro, que se llama Yacareciño, que hasta el día de hoy es una de las favelas también más pobres en Río de Janeiro. Este, y bueno, vamos a hablar un poco de la familia, de los papás en particular de Flor de Lis, porque siento que em, mucho de las cosas que le pasaron en su infancia y que obviamente no hablan en el documental son como muy claves en lo que sucedió eventualmente, ¿no? Bueno, el papá de Flor de Lis, su nombre es Francisco, pero en el libro le llaman Chicão, que aquí hay un dato muy curioso para los que no sabían. En Brasil a los franciscos, en lugar de decirles pacos o cosas así, les dicen chicos, que es C, como chicos, ¿no? Nada más que pronuncian la CH como sh. Entonces, como Chico Buarque, este es Chicão, como si dijeras Franciscote. Entonces, Ok. pacote podría ser. Pacote. Suena raro, suena un albur eso, pacote. Sí, de hecho sí, soy el albur. Y bueno, él era un trabajador, pero como al lado tenía una banda musical que se llamaba Conjunto Angelical y tocaba todos los fines de semana en congregaciones evangélicas. Esta es como la religión predominante en esta historia, que es como Cristiana, pentecostales ¿no? y evangélicos Ajá, cristianos, sí. O sea, okey. que también a mí se me hace muy interesante porque en Brasil hay muchos evangélicos, más que católicos. Como mexicana, siento que aquí Claro. sí hay cristianos, está la iglesia del Pare de Sufrir y todo eso, pero no es tan, no sé, siento Pero la que, religión predominante en casi todo LATAM es ajá, catolicismo. O sea, sí, pero sí hay bueno, no sabía regiones que el que sí, no, cristianismo está creciendo mucho. Y yo no entiendo, la verdad, pero bueno, si me quieren explicar, me siento y los escucho. Pero bueno, y la mamá de Flor se llamaba Carmosina, y ella, para mí, es uno de los personajes más fascinantes de esta historia, ¿no? Y tuve que cortar un poco del intro de su historia, porque yo siento que ella debería tener como su propio episodio, ¿no? Pero bueno, Carmosina era una bruja muy conocida en Yacareciño y ayudaba a, entre aspas, entre comillas, a curar a la gente de enfermedades. Pero Carmosina era una mujer evangélica, o sea, igual creía en Dios y todo eso, y en secreto practicaba una religión que se llama candomblé, que es endémica, se podría decir, de Brasil. La historia más o menos del candomblé es que es un culto orisha que vino de regiones africanas durante la colonización. Y básicamente se creó como que mezclaron las creencias que ya existían entre los esclavos que ya estaban como en Brasil y los mm, esclavos africanos, y hubo como un sincretismo entre esas 2 cosas. La verdad es que es como muy complicado. Estuve leyendo y la verdad me costó mucho trabajo. No sé si sea mi pero a ver, cerebro. ¿es como tipo santería? O sea, ¿es como Ajá, es una religión en donde se practica brujería y esas cosas, o nada más es como otro tipo sí, de creencias? es que O se podría decir que es como hermana del palo mayombe, sí, de la santería y todo eso, pero no es eso, okey, específicamente, ¿sabes? okey. Porque es O sea, muy como de que tiene Brasil. okey, Es tiene un prácticas brutiles, por decirlo así, pero no necesariamente es el centro de la Ajá, de la exactamente. Creo el centro es más como venerar almas y okey. por ejemplo, cada etnia dentro del candomblé tiene como su propia figura a la que adoran, ¿no? Entonces, sí, igual si alguien más también sabe el candomblé, mis amigos brasileños que puedan explicar, sería increíble. Alguien alguien sabrá más que tú seguramente, que nos informe. O Sí, sea, es que las religiones, mira, o sea, lo que yo siento de estos casos, que es tan complejo y como tiene tantas aristas, es que las religiones dentro de sí son, o sea, aunque fuera una católica, y yo crecí toda la vida en colegios católicos así, es muy complejo. O sea, no tienes que estar como dentro para entenderlo, sí, ¿no? O sea, sí, no, porque tienen sus y propias prácticas. 100%. Luego Ujú. así como que le explico a Mariana cosas como del catolicismo y ella creció en una casa totalmente agnóstica donde no se practicaba ningún tipo de religión. Se me queda viendo con una cara de qué pedo, ¿no? O sea, y es como para mí es tan normal porque no es, yo soy agnóstica como Pris, pero crecí en un contexto sumamente católico. Sí, Entonces y más entiendo o menos entiendes. Sí. la doctrina, por decirlo así. Ajá, exactamente. Y bueno, y es que sí, como el candomblé es muy particular de Brasil, de hecho, o sea, estoy investigando y hacen una,
Dicen, no se confunda con lo que ya te mencioné, el palo mayombe, otros tipos de santería que se hacen en Cuba o que se hacen como en otras partes de Latinoamérica. O sea, es algo muy particular. Pero bueno, la parte interesante que, bueno, yo encontré muy interesante sobre Carmosina es que ella era una bruja, ¿no? Y cuando hablamos de una bruja y hablando de esta mezcla entre el evangelismo y el candomblé, pues te imaginas como cuando vas al mercado de Sonora y te hacen la limpia y todo eso, pero en este caso no era así. O sea, lo que ella era, era una bruja evangélica. Porque ella, por ejemplo, llegaban, los vecinos de Yacarecingo y le decían: "No, pues es que mi esposo es un alcohólico y quiere dejar de tomar". Y ella entonces hacía como un círculo de oración, literal, o sea, que empezaban a rezar, y cantar Rezo. canciones cristianas alrededor del alcohólico, y ella, o sea, empezaba a gritar alrededor de: "Ya vi al diablo, el diablo está dentro de ti, sal, sal de este cuerpo", ¿no? O sea, sal de este cuerpo chambeador. Y así como un exorcismo muy extraño, ¿sabes? Me da mucho miedo eso. Sí, y entonces, se volvía como en eso, como en un exorcismo, o sea, imagínate que fuese un exorcismo, y ella siempre hablaba como del diablo, siempre hablaba como del demonio, o sea, era muy evangélico a pesar de que se llamaba bruja, no sé, a mí se me hizo una mezcla muy interesante, especialmente con el contexto que tenemos aquí en México. Y bueno, en privado, como les decía, ella practicaba el candomblé. Aquí también viene un poco un ejemplo de lo que ella creía. Y ella tenía un cuarto en su casa que era muy chiquita para este entonces, que por cierto estamos hablando de los 60, principios de los 60, ¿no? En una favela, todos sabemos que es una favela, son casitas como mm, ¿cómo se dice? De lámina, ¿No? cosas así, ¿no? Ella tenía un cuarto que siempre estaba con seguro, donde tenía una figura de Baphomet, que Baphomet es uno de los, no es como el diablo en sí, pero es, me parece, porque le pregunté a mi esposo, de hecho, uno de los generales como del diablo o algo así. Y tenía imágenes y Biblias de San Cipriano, que San Cipriano es considerado uno de los santos patronos de las artes mágicas y que la historia dice que San Cipriano vendió su alma al diablo antes de volverse católico, ¿no? Entonces, te digo, está así, está muy denso y muy Siento que es interesante. como era una mujer que no dejaba nada al aire, ¿no? Sí, Era como de, bueno, practico esto y si no esto, y ya cual caiga, bueno, en las 2 estoy bien. Sí. que aquí también, o sea, tengo que explicar, y eso fue una de las cosas grandes que quité de la historia, es que uno de los hermanos de Carmosina, que se llamaba Miquelino, él era oficialmente un santero de candomblé, que sí hacía santería tal cual, y que fue asesinado por intolerancia religiosa cuando era joven. Y de hecho, todas esas figuras que tiene Carmosina se las robó de la casa de Miquelino después de que encontró su cuerpo, o sea, de que lo mataron, porque ella vivía con él. Pero te digo, es una historia buenísima, o sea, Carmosina en sí es un personajazo, la mamá de Flor de Lis. Suena un gran personaje, voy a buscar una foto de ella. Sí, que es igualita, es idéntica a Flor de Lis. O sea, de hecho son como una copia. Pero bueno, Carmosina era muy famosa, y esto lo hablamos, Chris, dentro de la favela porque predijo la muerte de su esposo Shikaun en un accidente automovilístico y también la muerte de su hijo Hamilton, quien murió ahogado en una alberca. Esa también es otra historia. Se los puedo contar en TikTok. Todas, tengo dos cosas que si quieren les puedo contar en TikTok porque son muy interesantes. Pero bueno, como el accidente que tuvo Shikaun con su banda Conjunto Angelical fue, o sea, una noticia local, este, y ella había dicho días antes que su esposo iba a morir y que no sé qué, o sea, eso hizo que se hiciera increíblemente famosa, ¿no? Y que tenía gente que iba a sus consultas, que le pagan con comida, con un par de monedas, pero básicamente ella mantenía a toda su familia así, ¿no? Y Carmosina y Shikaun tenían 5 hijos, ¿no? Este, y la única que mostró interés hacia las prácticas brujeriles de Carmosina fue Flor de Lis. Los demás Okey. hijos sí, los demás hijos sí la ayudaban, pon tú cuando iba un paciente y se ponían en el círculo de oración y cosas así, pero la realidad es que a unos les daba miedo, especialmente ver cuando ella empezaba a gritar y todos empezaba, o sea, ya sabes, como el Esta paciente se crítica, empezaba. ¿Cómo?
Que está creepy. O sea, Sí, a mí me yo sería de los que no quiere participar de eso. sí, sí, Jalo. exactamente. Y a otros de sus hijos les parecía realmente ridículo. O sea, de hecho, hasta Shikaon, cuando su esposa le dijo: "Ay, hoy te vas a morir", no sé qué, le dijo: "Ay, deja de estar diciendo mamadas, ¿no? O sea, déjame en paz", y se murió. Pero bueno, este, y a Flor de Lis lo que le gustaba como de ayudar y participar como en las sesiones de su mamá, era ver cómo la gente amaba y alababa a su mamá. O sea, literal, en el libro dice eso, que Flor de Lis decía: "Yo quiero ser eso, yo quiero que me respeten de la forma en la que respetan a mi mamá", ¿no? Entonces, básicamente, toda su vida, se dirigió como hacia eso, a volverse una imagen de o un personaje más bien como de que inspire admiración y que sea famosa y que la gente la ame y la alabe y etc., ¿no? Ya empezamos mal. Desde ahí. Sí, pero bueno, ahora hablemos de Flor de Lis, porque hay un par de cosas que pasaron en su infancia que son muy interesantes y que siento que van a empezar, o sea, para ti van a empezar como a, armar el rompecabezas como de su historia. Y vamos a empezar un poco con una experiencia que tuvo a los 12 años. Carmosina tenía un amigo de muchos años, ¿no? Que vivía ahí en Yacareciño y todo eso. Todo esto es dentro del mismo barrio, ¿eh? En la misma favela en Yacareciño. Este amigo se llamaba Sandoval Gómez. Y en 1973 Sandoval empezó a trabajar como chofer del gabinete del gobernador de Río de Janeiro de ese momento. Entonces, a Carmosina se le hizo como una idea maravillosa, pues, juntarlo con una de sus hijas, ¿no? En este entonces, Sandoval tenía 32 años y la hija mayor de Carmosina, que se llamaba Laodicea, tenía 22 Ora años. Entonces, se okey. se se lo presentó a Sandoval, en una visita a su casa, pero Sandoval dijo: "No, Laodicea no me gusta, la que me gusta es Flor de Lis". Y Flor de Lis para ese entonces tenía 12 años. Y le gustaba porque, uno era chica, y 2 porque era Qué horror. virgen. Sí, exactamente. Entonces Bueno, no sé, como que pienso en esto y es como, no voy a justificar a Flor de Lis y su locura, pero como, o sea, todas las historias que hemos hecho de mujeres, ujú. hay una por medio. O Sí, sea, está no, y en la historia de ella es algo, o sea, es justo lo que te voy a contar ahorita, es algo muy, o sea, creo que es el parteaguas que causa claro. absolutamente todo, ¿no? Y bueno, cuando Sandoval le dijo eso a Carmosina, ella dijo: "Va, órale, va, pero no le voy a decir a mi esposo". Y, pues, ustedes van a tener básicamente una relación de manita sudada, ¿no? O sea, nada de besito, pero con mucho respeto, y nada de relaciones sexuales, porque a Dios no le gusta, y, pues, esas cosas son hasta el matrimonio, ¿no? Y como eran todos muy evangélicos, o sea, muy religiosos, muy apegados a la palabra de Dios, ella dijo: "Bueno, mira, ustedes sanen y luego hablamos como con el pastor de la comunidad, para que apruebe su matrimonio y pues ya se puedan casar, ¿no?". Entonces llevaban, después de un par de semanas de relación, que igual te digo, nada más se veían, medio se besaban, no sé qué, Sandoval le empezó a decir a Flor de Lis que, pues, o sea, que él tenía como necesidades, ¿no? Y que a Dios solo no le gustaba, las relaciones sexuales que eran, ¿cómo se dice? Con el fin de procrear, o sea, de vía vaginal. Y que podían tener sexo anal, porque, pues, eso no le quitaba su virginidad y a Dios no le molestaba que que tuvieran las relaciones así. Y te voy a decir algo, Cris, seguramente Y cada sabes que esto sí, tu cara tu cara así de esto es muy común en juventudes cristianas. Yo me enteré hace como 5 años, o sea, la primera vez que alguien me contó de esto, y es muy común que jóvenes, tengan relaciones sexuales en vía anal. anal para no perder su virginidad. Bueno, las mujeres en particular, ¿no? Entonces, pues, Flor de Lis dijo: "Va, ¿no? Jalo". Pues, ¿qué más le quedaba, no? Pero aparte, o sea, el contexto que tiene 12, 13 años, ¿no? O sea, en este momento. O Sí, sea, no. sí, que bueno, igual, ya después de esta historia voy a explicar un poco porque Ulises ahonda mucho en este tema, como de la sobresexualización. Y bueno, Ujú. decidieron tener relaciones sexuales, pero obviamente, como buen hombre Sandoval,
quería así como, no quería preparación, quería en chinga metérsela así, entonces, pues a Flor de Lis le dolía y por más que le decía a él así que, oye, me duele, me estoy incómoda, le valió madres y acabó violándola varias veces, ¿no? Ay, Entonces, Ulises Campbell en el libro cuenta que es muy común en estratos sociales bajos y él está hablando, perdón, en particular de la sociedad brasileña, ¿no? Pero supongo que aplica también en muchos países de Latinoamérica, claro. pero es muy común que se sexualicen a menores de edad, o sea, es increíblemente común. Y que en promedio, en esa época, el promedio de edad en la que las niñas perdían su virginidad era de 8 a 10 años. Que No decir perdí manches. la virginidad es como, o sea, fueron violentadas sexualmente por un adulto. ¿Qué era o sea, ni siquiera una mujer ha desarrollado la parte sexual a esa edad, ¿no? O sea, No, es como a los ajá, 8 una niña, o sí, sea, no. no, exacto. Y está normalizado que, por ejemplo, o sea, Flor de Lis que tenía 12, no dudo que su mamá o que en su entorno le hayan dicho que era normal, sabiendo ese contexto cultural, ¿sabes? Ese contexto general de que entre los 8 y los 10 años una niña perdía la virginidad en Brasil en esa época, ¿no? Claro. Y especialmente la clase de Flor de Lis. Y también explica que eso fue muy interesante, yo no sabía, que tener contacto sexual tan precoz a esa edad causa daño neuronal, o sea, a nivel neuronal en tu cerebro, en tu desarrollo cerebral. Y muchas, en este caso, niñas, mujeres, adultas también, o sea, en su plena adultez, desarrollan trastornos alimenticios, depresivos y también como actitudes compulsivas. Y una de ellas puede ser la compulsión sexual. O sea, que se pueden volver personas que son increíblemente sexuales. Y esa última fue lo que le pasó a Flor de Lis. Porque a partir de eso, después de que terminó su relación con Sandoval, empezó a ¿Y por tener... qué? Es que esa es otra historia larga. La voy a contar, la voy a contar. En una de esas, porque pasaron varias veces, o sea, esas relaciones sexuales dolorosas. Un día Flor de Lis llegó a su casa y le contó a su hermana mayor la odisea, me cuesta mucho trabajo decirlo. Le dijo, oye, pues es que Sandoval me está haciendo, o sea, estamos haciendo esto, pero me duele, no sé qué hacer. Y la odisea le fue a contar al papá de Flor de Lis, a Chicago, lo que estaba pasando. Y el papá, como no sabía que estaban, o sea, que Carmosina había emparejado a Flor de Lis con un pinche de 32 añonero, se emputó, juntó a toda su banda, literal de la banda musical, y Ay, dijeron: no. "No, no, le vamos a ir a partir su madre a este güey", ¿no? Pero la odisea, o sea, estar ahí cuando su papá se emputó y todo eso, fue con Sandoval y le contó: "Oye, pues mi papá ya sabe, está muy enojado y te va a venir a partir tu madre. Entonces yo te digo que mejor huyas de Yacareciño para que no te pase nada. Y si quieres yo me voy contigo", ¿no? Y en eso Sandoval la volteó a ver y le dice: "Muchas gracias, pero no me gustas. Eres demasiado vieja para mí y a mí ¿What? me gustan niñas". Y el güey se fue y la bateó así, ¿no? Qué horror. Sí, por eso te digo, está cagado. La verdad es que el libro está muy bueno. Le estaba contando a mi esposo que parece que estaba leyendo una novela. O sea, hay muchas cosas que no voy a contar, pero o sea, pasaron más como chisme, ¿sabes? Tuvo una vida muy, muy completa, o algo Sí, muy así, interesante, muy llena de chismes. pero muy extraña, como Pe- diría nuestra. Sí, pero bueno, como les decía, después de que terminaron la relación, obviamente porque Sandoval acabó huyendo por pinche violador, este, Flor de Lis, voy a tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir tal cual como es y como lo explica el libro. Se volvió o sea, se empezó a coger a medio yacareciño, literal, O a sea, sus 12 de años. ninfómana. Sí, ninfómana, exactamente. Y de hecho tenía un apodo, le decían la escoba, porque decían que barría con todos los hombres de Yacareciño. O sea, que no había hombre que no se hubiera acostado con Flor de Lis. Tenía otro apodo también que no explicó el libro y que no entendí, que lo voy a dejar aquí afuera por si alguien entiende, pero le decían la motosierra, no sé por qué, no entendí. Y de hecho, cuando le preguntan a la persona que le dijo del apodo, dijo, hay cosas muy puercas que no puedo ni explicar, ¿no? Entonces, como, sigo sin entender, soy muy mala para esas cosas.
Y, y bueno, también pasaba mucho estos en entrevistas que hizo con personas de Yacareciño Ulises, muchas mujeres tenían miedo que sus novios siquiera voltearan a ver a Flor de Lis, porque si bien explican que no era una mujer, perdón, una niña muy guapa, porque era muy flaca, muy lánguida, y pues es que no sé si era bonita, pero ahorita te voy a decir por qué. Lo que sí era es que era muy seductora, se tenía una energía súper sexual y súper Muy charming. seductora. Y ajá, como dices, era muy carismática. Y decían que con una mirada podía así comerse a tu güey. Y yo viendo el documental, viéndola a ella, sí les creo, ¿sabes? O sea, me parece alguien que hasta la fecha que en el documental creo que tiene 61 años o algo así, tiene un algo, ¿sabes? Tiene una carisma una energía muy extraña que te atrae. Sí, como que te da curiosidad, o sea, Ujú. no sé. Bueno, a mí me pasó eso. ¿Sí? O sea, no ni siquiera desde el principio te dije: "No le quiero nada", pero entiendo la piel para alguien que puede estar en una situación distinta a la mía, ¿me explico? Ujú. Sí, A sí, eso me no, refiero. sí. Y sí, y no siento que sea, es que no sé, para mí no sé si sea bonita porque también voy a poner fotos en el Instagram de cuando era joven, pero no sé, tenía algo. Tenía un je ne sais quoi. Ya que nos cuenten, cuando vean las fotos nos pueden contar. Pero bueno, una historia muy graciosa, que esa sí la voy a dejar para el TikTok, para que vayan al TikTok, es que a los 14 años, Flor de Lis tuvo un trío, o sea, pero aparte era de que andaba con 2 hombres al mismo tiempo y acabaron haciendo un trío, pero la historia se la conté a Cris y es increíble. Y esa es muy larga, pero es muy buena. Es una historia de amor muy, muy buena. Y bueno, ya para 1979, Flor de Lis tenía 18 años y, esto ya es después de que fallece su papá. Su papá creo que murió, si no estoy mal, como en 1977 en el accidente. En 1979, ya de 18 años, Flor de Lis conoció a su primer esposo, el pastor Paulo Javier, de 26 años, que ya es un poco una mejoría. Y se conocieron, en una presentación que ella dio, o sea, de cantando con el resto, bueno, o el nuevo conjunto angelical, después de que Lo la que quedó mayoría. de exacto, lo que quedó del conjunto. Sí, lo que quedó del conjunto angelical. Ay, no, qué feo, perdón. O sea, porque sí fue un accidente muy feo, de verdad. Sí suena Murió, muy feo. sí, murió en un accidente feísimo. Pero bueno, esta era la banda que tenía el papá de Flor de Lis. Y y bueno. Ah, 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 ah. Paulo, esto es importante, era parte de la misma congregación que Flor de Lis, que no he mencionado el nombre, que es muy importante porque vamos a escuchar de él varias veces, que se llama Asamblea de Dios. No sé cómo funciona, Okey. o sea, según yo, como que las congregaciones, como la Asamblea de Dios, es, es como la iglesia y tienen diferentes como localidades, ¿no? O sea, es como la marca. Asamblea de Dios es como la marca, podríamos decir. Tienen muchas iglesias, Sí, por tienen decirlo, muchas o muchos iglesias. Ajá, los exactamente. museos exactamente como le Sí, no. ya. Pero corríjanos, corríjanos, yo no soy cristiana, no le sé a esas cosas. Y Saludos. saludos, saludos. Bueno, con Paulo Flor de Lis tuvo 3 hijos, que esto es muy importante para la historia y de hecho salen en el documental. La más grande se llama Simoni, luego le sigue Flavio y el más joven se llama Adriano. Creo que él no sale en el documental, pero Simoni y Flavio sí salen en el documental. Em, y bueno, vayan armando su árbol genealógico porque aquí, en este momento, es donde empieza El drama. el drama, el desmadre. Y bueno, a inicios de su relación entre Flor de Lis y Paulo, todo era perfecto, ¿no? O sea, iban al cine, iban a caminar a la playa y frecuentaban moteles, pues para tener relaciones sexuales, o como ya habíamos aprendido en un episodio anterior, transaban, les gustaban transar. Me gusta mucho esa palabra. Amigos de Paulo dicen en el libro que a veces él se quejaba porque sentía que no le podía seguir el paso a Flor de Lis en cuestiones sexuales, porque ella quería estar así cogiendo todo el tiempo y a veces hasta en lugares públicos. Y uno de los lugares que a él más le incomodaba era la iglesia y era donde ella más quería
tener relaciones Ay, sexuales, ¿no? O sea, dentro de no había nadie, ¿no? Pero era como dentro del templo, era lo que como ya, su kink. Y ya, ya, así de que Dios nos vea. sí, 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 que Dios sea testigo de nuestro amor, cosas así. Y bueno, cuando empezaron a tener hijos, Paulo, siendo pastor evangélico, se empezó a preocupar de tener relaciones sexuales dentro de la casa, porque igual vivían como una casa muy humilde, donde las puertas como que no tenían seguro y tenía mucho miedo de que o los hijos los escucharan o que abrieran la puerta y los vieran, ¿no? Entonces, empezaron a tener menos y menos contacto físico y esto no le gustó mucho a Flor de Lis. Entonces esto, los empezó a separar, ¿no? Y Flor de Lis empezó a tener amoríos con diferentes personas y y fue al finales de los ochentas, más o menos, que de hecho no duraron mucho, o sea, tuvieron a los 3 hijos y que habrán sido, a ver, ¿en qué año se conocieron? 1979. Ah, no, sí, como 10 años. No, no, entonces sí fue bastante. Porque a finales de Pero para tener 3 hijos no es tanto, sí, a mi parecer. exactamente. Sí, fue como muy rápido, fue uno tras otro, ¿no? Entonces, a finales de los 80, Paulo cachó en la cama a Flor de Lis con es que esta historia es muy interesante porque era uno de los parte de la congregación. Paulo iba a ir como a bendecir algo a la casa y cuando abrió la puerta, pues, o sea, fue como los estaba buscando y pues los cachó cogiendo básicamente a su esposa con este señor. Y cuando Flor de Lis lo vio a Paulo, le dijo: "Sí, Paulo, un güey me está cogiendo. No es nada fuera de lo normal. ¿Por qué no mejor vienes y te unes a nosotros?", ¿no? Y el güey dijo: "Güey, no, 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 ¿sabes qué? I'm out", ¿no? O sea, esto está muy cabrón. Entonces, menciono mucho esto también porque siento que ese tema como de lo sexual es una constante muy fuerte en la vida de Flor de Lis, ¿no? Y bueno, ya separados, Flor de Lis se tuvo que regresar a vivir a la casa de su mamá Carmosina. De los 3 hijos que tuvieron, Flavio, que es el del medio, fue el único que tenía como un cierto apego a su papá, lo quería mucho, lo frecuentaba mucho. Adriano era apenas un bebé, creo que tenía como 2 años de que había nacido cuando la cachó teniendo la infidelidad. Y por ende, Flor de Lis activamente le prohibía a Paulo ver a su hijo Adriano, ¿no? Y Simone, la hija mayor, siento que sufrió de violencia vicaria por parte de Flor de Lis, porque Simone odiaba a su papá. Ajá. Ya, Odiaba a su papá y todo el tiempo le reprochaba que los había abandonado y los dejó. O sea, básicamente Flor de Lis la manipuló. Yo digo que la manipuló, le lavó la cabeza y le dijo: "Tu papá es un culero, no nos quiere, nos abandonó, probablemente. ¿verdad?". Y pues Simone. Pero para los que no saben, rápidamente, ¿qué es violencia vicaria? Porque este Ah, término yo sí. lo aprendí un día que fuimos a una marcha de la mujer, Mariana y yo, Ajá. y venían muchas mujeres con como su pancartita de la violencia vicaria y no sabía, y cuando la googleé me traumé. Entonces, explícale a la gente que no sabe qué es. Violencia vicaria, rápido, Google. Es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente sus hijos, hijas. Que en este caso fue al revés, ¿no? O sea, Flor de Lis usó a sus hijos para dañar a Paulo, ¿no? O sea, lavándole la cabeza. Y la violencia vicaria justo es eso, ¿no? Es como tú como adulto, empezarle a hablar mal a tus hijos de tu mamá o tu papá, cualquiera de las 2 partes, y hacerlos pensar que, tu mamá no te quiere o tu papá no te quiere y que los abandonó, básicamente lo que le hizo Flor de Lis a Simone. Entonces, esto es Sí, muy o robarles, ¿no? Puede ser que como llevárselos y ajá, no ajá, o sea, como que es eso, pues. sí, Ya, sigue tú. no, está bien, igual solo para cerrar, que justo ese es el punto de hacer eso, es para hacerles daño y para que los niños, odien a esa persona, activamente lo quieran dejar de ver y, pues, básicamente esa persona, ya sea la madre o el padre, sufra con eso, ¿no? Con esa Pues actitud, que esa cuestión. Sí, no supe cómo cerrar ahí. Em, y ya, en 1991, Flor de Lis, ya con 30 años, 30 añotes, ya toda una adulta,
Empezó a participar más como en la congregación, porque realmente, o sea, no era antes de casarse con Paulo, no frecuentaba la iglesia, o sea, ella era como cantaba porque le gustaba cantar, ayudaba a su mamá porque le gustaba lo que hacía su mamá, como de todo el tema de la brujería, y se casó con un pastor, pero porque es como, se enamoró, ¿no? O sea, no hay como gran cosa detrás de eso, pero nunca fue como muy asiduo de la iglesia hasta este momento. ¿No? Entonces ella empezó a ir más, ser más presente y y esto fue porque lo que quería era buscar una posición de prestigio dentro de la comunidad, ¿no? Como les había dicho desde el principio, ella quería estar en el centro de atención, ¿no? Y así fue como Flor, Delis empezó a cuidar niños de la calle, o sea, fue como de a través de la Asamblea de Dios, les propuso como salvar a niños de la calle y ella los iba a acoger en su casa. Para empezar, los empezó a acoger en la casa de su mamá, que era una chocita Exacto, súper sí. chiquita, o sea, una y, y ella quería eso para darles una vida mejor, ¿no? Este, también aquí hay como varios contextos, ¿no? Porque, como decía, Yacareciño es una favela superviolenta. En ese entonces había muchas drogas, mucha situación de pobreza. De hecho, en el libro explican que en ese entonces casi el 85% de la población de Yacareciño vivía por debajo del nivel de pobreza, o sea, de vida digna. Sí, O sea, serio. era horrible, ¿no? Entonces ella, lo voy a decir, explotaba eso, ¿no? Y empezó a ofrecerse con madres solteras, con bebés que no podía mantenerlos, no podía alimentarlos. Ella les ofrecía así como de, ay, yo te lo puedo Lucha cuidar. vaga. Ay, yo puedo adoptarlo, ¿no? O sea, entre comillas, y le puedo dar una vida mejor, ¿no? Y digo entre comillas porque no era de manera legal. Y esto en el libro lo explican como una adopción a la brasileña, que creo que también pasó mucho en México. Por lo menos yo sé de mi abuela que no fue criada por su madre, sino por una de su tía lejana, ¿no? Y la adopción brasileña consistía en eso, ¿no? O sea, como de que yo, madre, te daba a mi hijo y ya era como tu hijo, pero no había ningún proceso legal, ni papeleo, ni actas de nacimiento, ni nada. Entonces, básicamente era, o sea, era algo común que pasaba en ese entonces, pero Mm. no era legal, ¿no? Entonces, eso es muy importante también para la historia, por cierto. Oye, ¿y tú crees que ella lo hacía? O sea, ya dijiste que lo explotaba, ¿no? Pero ¿crees que en parte también era porque quería ayudar? ¿O crees que más bien lo veía como un fin? No, como un medio para un fin, pues. Yo digo que lo veía como un medio para un fin, porque ella quería ser una, una figura prominente dentro de la comunidad Ujú. y buscó varias formas y esta fue como un poco la más exitosa que tuvo. La que Sí, esa es la que le ayudó bastante. Y bueno, espérame. Pam, pam. Ah, ok. Esta campaña, entre comillas, voy a decir, esta campaña de adopción fue, tan exitosa que, como les decía, muchas madres ya acudían directamente a Flor de Lis para dejarles sus hijos. A veces no era ni siquiera como para regalárselos, sino como de, oye, tengo que ir a trabajar, no tengo con quién dejárselo, te lo puedo dejar a ti. Decía ella, sí, va, 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 y en la noche regreso por él. Y para este punto ya la conocían también como Madre Flor, o sea, ya era como dentro de Yacareceño era Madre Flor, ¿no? Y, esto empezó también a volverse un problema, porque como te decía, vivían con la mamá, con Carmosina, en una casita súper chiquita, y la mamá le dijo: "Oye, ¿sabes qué? Tú, tu desmadre, llega. llévatelo para otro lado". O sea, porque, güey, yo no tengo espacio para esto. Y pues decidió mudarse, ¿no? A una casa que estaba cerca de casa de su mamá para poder, seguir acogiendo hijos, ¿no? Y bueno, ya después de que se mudó, Flor de Lis hizo de todo, porque, o sea, la Asamblea de Dios le daba dinero para alimentar a los niños, pero cualquier otra necesidad que tuviera, los niños tenía que cubrir ella. Sí, digo, era básicamente su problema porque ella era la que se estaba poniendo como en esa situación, ¿no? Como que, o sea, Como algo doctor, zapatos, colchones, sábanas, o sea, literal, la Asamblea de la Dios era vida. como, sí, la vida, todo lo que conlleva. La Asamblea de Dios es como, yo te puedo dar dinero para la comida o sea, los podemos alimentar en nuestro comedor comunitario, pero ya todo lo demás, si los quieres seguir coleccionando
y sí, lo Ujú. dije coleccionando Feo. porque era lo que hacía, este, pues ya es tu problema, ¿no? Entonces, Flor de Lis, tomó varios trabajos al mismo tiempo, para poder sustentar a los niños. Y uno fue de panadera, también se metió a la escuela para dar, para volverse maestra y dar clases en escuelas públicas. Y pues también ganaba su dinerito cantando en las congregaciones, ¿no? Que esa es una constante, ¿no? Ella cantaba muy como por detrás, pero cantaba muy bonito, a muchos le gustaba, entonces tenía como Ah, varias su hobby. presentaciones. Sí, era Como un este como, podcast sí, como, como este podcast, nuestro hobby. en nuestra Ajá. Y y bueno, la casa, olvidé mencionar que aparte de coleccionar a los niños, Flor de Lis tenía sus 3 hijos biológicos viviendo con ella, ¿no? Entonces, todos vivían como bajo el mismo techo. Entonces, nada más quería mencionar eso. Y de todos los hijos que le llevaban, solo, o sea, la verdad es que el número era como muy podía variar, pero solo tenía 2 de fijo que eran 100% adoptados por ella, o sea, que ella se quedaba. El resto iba y venía, se los dejaban entre bebés, niños y adolescentes. Entonces, no importa tanto, pero, o sea, oficialmente que ya estaban de base en la casa eran sus 3 hijos biológicos y 2 adoptivos, ¿no? oye, que ya es un chingo para la situación, ¿no? O Sí, sea, no es como no. que vive Polanco y es Sí, heredera de una gran sí. fortuna, Yo ¿no? O yo sea, yo cuando estaba viendo todo, o sea, estaba leyendo todo esto, decía: "Güey, o sea, no es un mal pedo, pero yo también quiero ayudar a la gente, pero, o sea, primero ayúdate a ti misma, ¿no? Antes de querer ayudar a los demás", porque y sí, ahorita como que depositaba todo en otras personas, no en ella misma, ¿no? O ajá, sea, como que esa impresión me da. sí, no. Y aparte ella solo lo hacía como para el prestigio, ni siquiera era como Sí. que le interesara, porque ahorita de hecho, vamos a ir a esa parte, o sea, qué era lo que pasaba dentro de la casa, pero bueno. La casa de Flor de Lis se volvió un paraíso, como le decía, para madres y jóvenes en situación de calle, ¿no? Muchos jóvenes a veces solo iban a comer, ya ahorita estamos hablando como de adolescentes, y o regresaban en la noche solo a dormir y luego se salían a la calle a pedir dinero, a vender drogas, etc, etc, ¿no? En ese momento, bueno, ya para este momento, perdón, que estamos hablando, Simone ya tenía 14 años y tenía un novio que se llamaba Anderson Ducarmo. Y este chico básicamente se la vivía en la casa, ¿no? Y esto era Ujú. porque Flor de Lis era muy, muy liberal dentro del manejo de lo que pasaba dentro de la casa, ¿no? Y Claramente. ajá, y esto le gustaba mucho a Anderson, ¿no? Porque él podía estar ahí, podía, pues, estar con su novia Simone, dormían juntos, pues, tenían relaciones sexuales. Y fíjate que, en el libro mencionan que a Flor de Lis le encantaba esto, o sea, le encantaba que sus hijos adolescentes, ahorita no estamos hablando de niños ni de menores de edad, ¿eh? O sea, bueno, sí, pero más bien adolescentes. Le Más gusta normalito, tenían relaciones con gente de su edad, ¿no? ajá, O sea, sí, sí, exacto. A Flor de Lis le gustaba que los jóvenes que iban a su casa se emparejaran, ¿no? Y que tuvieran relaciones, y ella hasta lo incentivaba, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, viniendo de un adulto sí está raro. Si fuera algo orgánico entre ellos, adolescentes, está bien, pero ella de o acuerdo, sea, le gustaba, lo ¿no? fomentaba. Y decía: "Me gusta ver mucho a mis hijos felices", porque a todos estos chavillos que iban al novio de su hija y todo eso, los llamaba a todos hijos, y ellos la llamaban de mamá. Y bueno, ya para 1992, Flor de Lis iba junto con Anderson Ducarmo, el novio de Simone, a fiestas de bailes funk, así dice el libro, que supongo que es como el funk brasileño Bail está muy de moda ahorita, todos estoy bailan. bailando funk. Sí. Sí quisiera, hubiera grabado este episodio. Estamos haciendo mucho movimiento no visual. Y bueno, iban mucho a fiestas donde, pues, habían drogas, donde había mucho joven, y predicaban la palabra pues, a quien los quisiera escuchar, y les ofrecían estancia en la casa, ¿no? Entonces, así fue como muchos adolescentes y muchos jóvenes empezaron a llegar a pedir asilo a la casa. Y los adolescentes, repito, estos adolescentes no son niños de 10 años, 5 años, estos, más bien llegaban las mamás y se los daban, pero los adolescentes que llegaban
tenían que pasar por un ritual, un baño ritual que les hacía Flor de Lis y que le llamaba de bautizo. Para muchos, este ritual era solo, bañarlos con una esponja y con un jabón de coco y recitarles palabras de la Biblia y todo eso, pero cuando eran chicos, adolescentes, hombres guapos, Ay, no. Flor de Lis hacía otras cosas, ¿no? En el libro hay una historia de un que ahorita ya es un señor que se llama Alan, que le cuenta a Ulises que él llegó a los 17 años a la casa y que cuando le tocó su bautizo con Flor de Lis, ella pues lo estaba bañando, o sea, imagínate, si no está en una tina, ella los baña y les reza y todo eso, pero que le empezó a tocar sus genitales y que en algún momento lo empezó a masturbar y que le estaba diciendo que todo lo que le hacía era normal, que porque tenía que limpiarle los pecados que estaba trayendo de la calle, y para que no entraran como a la casa, ¿no? También hay otra historia de otro chico que se llama Víctor, igual otro, en ese entonces también tenía 17 años, por eso estoy aclarando muy bien que eran adolescentes. Digo, no está bien, de todas maneras, pero bueno, está bien aclarar. Víctor cuenta que él en ese entonces tenía un problema muy serio de drogas, eh, y pues no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, pero hoy en día él, después de procesar todo el trauma, cuenta que pasó 2 semanas durmiendo en la cama de Flor de Lis durante su estancia en la casa de Flor de Lis y que ella lo violentaba sexualmente todas las noches, ¿no? Entonces, todas esas 2 semanas ella iba, lo masturbaba, le hacía felaciones, cosas así. Y pues es muy triste, ¿no? Y esto pasaba, como decía, con hombres adolescentes, niños adolescentes, ¿no? Aparte, como que siento que es un súper hervidero de violencia eso en muchos Sí, aspectos. Uno, la sí. sexual, claramente, pero también pienso que, o sea, si estás en un lugar donde es una favela, ¿no? Y que es conocido porque hay mucha violencia, porque la necesidad arroja a muchos jóvenes a ser violentos, es a quién estás trayendo, ¿no? O sea, Ujú. es quién llega ahí, por qué llega ahí, pues creo que es un hervidero Sí, que va a no, explotar. O sea, no. está- Sí, eso es creo que, o sea, también como un poco el meollo de toda esta historia, ¿no? Así de que hay muchas víctimas que estaban en situaciones muy vulnerables, que fueron explotadas por ella, ¿no? Y eso no lo dicen en el documental, Cris. Eso ¿no? no lo dice Porque nada, nada. siempre está de, ay, ella los recibía y les Sí. daba seguramente para mucha gente, ya sea que quisieran a Flor o no, les ayudó a salir de algo, ¿no? Estoy Sí, consciente que al final ayudó, pues, a varios, si si sí. sin querer queriendo, o sea, ¿me explico? Pero sí también siento que era una persona cero educada en el aspecto de manejar niños, Ah, adolescentes, claro, creo que situaciones vulnerables, en situaciones de violencia. O sea, fue una mujer que dijo, pues va, es una oportunidad, la tomo, pero pues al final yo creo que si tienes un espacio así, debes tú de estar muy preparado para recibir todo eso. sí. Y ella, pues claramente no era la intención que tenía, ¿no? Sí, y ella tuvo muchos problemas ay, es que se me olvidó el nombre, la Promotoría de la Juventud en Río, Ajá, porque cuando se enteraron de lo que estaba haciendo, la empezaron a buscar, o sea, girando con orden para llevarse a los niños, porque lo que estaba haciendo ilegal, porque dentro de las leyes brasileñas, el Estado es la primera persona, o sea, a falta de los padres, el Estado es el que tiene que encargarse de los niños que no tengan, o sea, recursos para vivir ellos solos y no Flor de Lis, ¿sabes? O sea, lo que estaba haciendo ella era muy ilegal. Obviamente, este, ¿cómo se dice? Justificado dentro del paraguas evangélico, católico, perdón, religioso. Entonces eso está mal, ¿no? O sea, no porque seas religioso significa que puedes hacer ese tipo de cosas. o que estás capacitado, o sea, en Ajá, el punto ya. exactamente. Y bueno, solo para cerrar, que esto es también otra parte muy fea, es que a los jóvenes hombres Flor de Lis les daba trato especial si cumplían los favores sexuales que ella les estaba pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dejabas que te violara básicamente en la casa, te daba un colchón, te daba más comida, te daba chanclas, te daba, o sea, cosas así. Y si, por ejemplo, hay una historia en el libro de otro chico que decía que una vez, pues él era un adolescente, tenía 17 años, estaba jugando con los otros niños
y Flor de Lis le llamó así para que fuera a la cama a, a Pues violarlo, sí. básicamente. Y él dijo, no, porque estoy jugando con mis amiguitos, porque es un niño, o sea, aunque sea El adolescente, es un niño. Y pues ella le dijo, ah, va, órale, y le quitó el colchón. Y tuvo que dormir en el ujú, piso el resto de los días hasta que fuera al cuarto de Flor de otra Lis. vez. Ajá. No quiero decir tener relaciones sexuales porque era violación, pero bueno. Abusar de eso, Ajá, porque sí, exacto, abusar de él. Ya en... aparte No, dime, qué dime. violento, ¿no? Porque es como ya de por sí estás en una situación vulnerable y luego como que es condicional, o sea, te Sí, condicionan a que lo hagas. sí. Qué fuerte, Y hija bueno, de su... sí, no, y ya me estoy adelantando un poco, pero solo quiero aprovechar este punto para mencionar, o sea, que, que, que Flor de Lis fue una víctima de violencia sexual de mayores de Claro. edad, ¿no? Entonces, y decidió tomar el camino de volverse victimaria, ¿no? Y esto es algo, solo para explicar, no es que esté justificando, pero es una progresión lógica por todo el trauma que pasó ella desde que era niña, ¿no? Es Entonces, como los asesinos seriales, ¿no? Siempre que ujú, analizas el perfil, tienen algún trauma muy fuerte en su vida que los hizo violentos, pero pues no justificas que anden ahí matando y violentando, ¿no? Esa ajá, es... sí, no, exactamente, es más para entender. Pero bueno, en 1993, Simone, la hija mayor de Flor de Lis, terminó con Anderson Ducarmo para andar con otro hijo adoptivo que había llegado a la casa que se llamaba André. Y Andrés con quien ella eventualmente se casó y tuvo hijos y es quien está en el documental también, ¿no? Spoiler alert, fue de los arrestados. Para este tiempo, Anderson ya llevaba muchísimo tiempo en la casa, ya llevaba creo que como 2 años, y era uno de los favoritos de Flor de Lis porque, como te decía, la acompañaba a sus evangelios, ¿no? Así como de, ay, Pero ven. aparte era novio de la hija, o Ajá, sea, era novio de la hija, ajá. amante de la mamá. Ahorita vamos a eso, Es porque obvio que es amante de la mamá, nadie va a fiestas de funk con Flor de Lis fíjate de a que no lo gratis. dice en el libro, ahora que lo pienso, pero se me hace que sí, seguramente sí tuvieron que ver en ese entonces, pero spoiler alert, ahorita vamos al spoiler alert, por si no cacharon el nombre. Espera. Ok, ya. Pero bueno, aprovechando el rompimiento, Flor de Lis, de 32 años, se empezó a acercar aún más de su favorito Anderson, pero de manera romántica. En este entonces, Anderson tenía 16 años No y manches. empezaron eventualmente a tener una relación sentimental. A su hija no le pareció al principio, pero ya después le dijo, bueno, mamá, si tú eres feliz, te mando la bendición, yo estoy feliz con André, entonces tú haz tus cosas. Y por si no lo habían cachado, si ya ven el documental, Anderson Ducarmo es quien dentro de la historia se convierte en el esposo y Chale. acompañante de Flor de Lis por 25 años, ¿no? Y esto, aquí sí me quiero detener porque esto lo pasan muy por encima del documental y siento que es algo muy importante, ¿sabes? Que como que no mencionan que él empezó como novio de Simone y No lo que a los mencionas. 16 años empezó a salir con Flor de Lis. Pero bueno, ya en 1994, a los 36 años, Flor de Lis se casó con Anderson Ducarmo, de 17 años. Hicieron una gran celebración en la casa en la que vivían en ese entonces. Y Anderson, de 17 años, repetimos, pasó a ser el papá de todos los hijos de Flor de Lis. Entonces, cada niño que llegaba era como le llamaban papá, 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 ¿no? Ujú. Papá y mamá, Flor de Lis. Oye, ¿y seguían viviendo en la favela en este momento o ya se habían Sí, mudado a otro ahorita lado? siguen, no, siguen. Se cambian muchas Porque veces de casa. okey, la casa del documental no No es es en la esa. favela. Hay como 5 Okey, casas antes de eso. okey, okey, okey. Sí, siguen en Yacareciño. Y eso es muy importante, de hecho, mencionarlo. Y bueno, la relación entre Flor de Lis y Anderson, para la época y para sus creencias religiosas, eran muy modernos porque tenían una relación abierta, ¿no? O sea, cada quien, Ah, sí, ¿no? Está cabrón. Cada quien podía tener sus novios aparte, sus que veres aparte, sin problemas. Y aparte también eran swingers. Lo que más les gustaba, tu cara, así de, ¿qué está pasando? qué moderna. Para la época sí, porque eran los 90, o sea, ahorita dices, va, pero eran los 90, o sea, digamos que es la época en la que
Dolores, nuestra amiga Dolores, se me olvidaba su Ah, sí, nombre, la acusaron Dolores. por lesbiana, ¿no? Entre comillas. Ajá, Entonces, entonces, imagina, y en España. Pero bueno, ujú. lo que les gustaba mucho hacer era caminar en las playas de Copacabana, buscando parejas que estuvieran dispuestas a tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? O sea, primero pon tú que los conocían, decían, ay, pues Anderson se quiere acostar con tu esposa, y luego, ay, bueno, Flor con tu esposo, y ya luego hacían orgías, casi, casi, ¿no? O sea, y era algo que le gustaba mucho a Flor Liz, digo, cada quien, ¿verdad? Este, 100%. y ya para, Cada quien sus cubas. ¿cómo? Cada quien sus cubas. Sí, ya cada quien sus cosas. Ya para 1995, Flor de Lis tenía 15 hijos en total, entre los biológicos y los adoptivos, ¿no? O Y la verdad es que la dinámica en la casa no era buena. Aquí seguían viviendo en Yacareciño. Era una casa, no sé de cuántos, o sea, creo que como de 2 cuartos y una sala, no sé, o sea, sorpresa, sorpresa, sorpresa. No sí, era una buena en esa casa. sí, no. Y ya en este momento, había una división muy clara entre los hijos. Estaba el grupo A y el grupo B. El grupo A, era parte de los hijos biológicos y ya para este punto nietos biológicos de Flor de Lis, y 2 de los 2 hijos adoptivos originales, ¿no? Que están en la historia, que no he mencionado el nombre porque, mira, hay tantos pinches nombres en esta historia que ni me quiero Son como detener ahí. 50 hijos, así que Sí, exacto. literal, eso sí no vale la pena. Sí, no. Y luego estaba el grupo B, que eran todo el resto de los hijos adoptivos, ¿no? Y todos los del grupo A tenían acceso a lo que quisieran, tenían sus propios cuartos y vivían súper, súper cómodos dentro de la casa, mientras que los del grupo B dormían en el piso, en colchones, o sea, tenían como, solo les daban pan y vivían en condiciones súper, súper deplorables, la verdad. Como Qué feo. decías, no era una persona que estaba apta para Capacitada. capacitada para este tipo de cosas, ¿no? Y también llegó un momento, y vemos un pedazo del documental pero este es de otra casa, en el que la cocina la embarrotaron, así como cárcel, y tenía Ujú. como una puerta con llave, y los únicos que tenían la llave para entrar a la cocina eran los del grupo A, para que los del grupo B no tuvieran acceso a nada de lo que había de la comida, y administraban, el grupo A administraban las raciones con el grupo B, ¿no? O sea, muy culero el asunto, ¿no? Y bueno, Flor de Lis, aunque no lo crean, aún tenía el sueño de volverse famosa. No era suficiente adoptar tanto chavaco, ¿no? Este, espérate. Y Anderson creía muchísimo en el talento de ella y le empezó a motivar mucho. O sea, a Anderson de 17 años, el güey, pilísima, le dijo, güey, hagamos esto, esto, esto. Él creía en ella, ¿sabes? Veía que cantaba muy bonito, veía que era una figura que podía hacer, veía la seducción que tenía Flor de Lis y la empezó a apoyar, ¿no? Entonces él se empezó a mover con sus amigos, sus conocidos ahí en Yacareciño y se le ocurrió la maravillosa idea de que hablar a un medio local y hacer un reportaje sobre la vida de Flor de Lis como madre abnegada de 50 hijos. Para ese entonces, 50 hijos, apenas tenían 15. Entonces, lograron contactar a un reportero se llama RJTV, de TV Globo, que es un canal local de ahí de Río de Janeiro. Les contaron la historia de Flor de Lis y todo eso, y dijeron, va, jalo, vamos a hacer el reportaje, ¿no? Pero aquí había un gran problema y era que no tenían 50 hijos, ¿no? Tenían menos. Aquí también la constante de la historia es que exageraban, y siento que es algo que parece, Mentían, ¿eh? mentían Sí, abiertamente. es que yo digo que es exagerar, sí es mentira, pero es exagerar para crear un mito o sea, alrededor de la Claro. persona. O sea, decían 50, pero eran 15. Sí. Y les voy a decir Okey. algo, es una constante en los religiosos, o sea, en las figuras religiosas cristianas. Entonces, mira. Y bueno, entonces Anderson igual se movió y empezó a ir con sus familiares, con los vecinos, así, oye, van a venir de TV Globo, vamos a hacer reportaje, tráiganse a sus hijos, no sé qué. Y de 50 lograron juntar 35 niños. Pero lo peor es que la casa donde vivían, o sea, ni de pedo podían vivir 35. O sea, si apenas vivían 15, ni de pedo podían vivir 35. Y a los medios eso no les importó, solo querían vender una historia, o sea, nunca cuestionaron como eso. 35. Sí. 35. Sí. 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 Sí.
En el libro cuentan que el camarógrafo de ese reportaje en particular como que sí tuvo sus sospechas, pero el reportero decía: "No, no me vale, yo quiero esta historia sensacionalista, así de una mujer en la favela más pobre que cuida de tantos niños con su abnegación y la chingada", ¿no? Entonces lo dejó pasar. Y este reportaje, de hecho, fue un parteaguas en la vida de Flor de Lis y Anderson, porque los convirtió como en héroes locales, ¿no? Especialmente a Flor de Lis. Y pues muchos medios los empezaron a buscar, iban muchos reporteros a la casa, ella ya empezaba a dar muchas entrevistas, etc, etc. Y el problema aquí es que en cada entrevista que daba exageraba más y más la historia, ¿no? O sea, no de que tuvieran más hijos, sino más bien cómo llegaban sus hijos, ¿no? Las situaciones, sí, exacto. Y aquí Flor de Lis la cagó porque empezó a decir que ella estaba salvando a los niños de, ¿cómo se dice? De los traficantes en la calle, ¿no? Los estaba salvando de volverse narcomenudistas, de volverse sicarios. Y en algún momento, una de sus mentiras más grandes fue decir que 35 hijos de los que llegaron fueron víctimas de una masacre que ocurrió en una comunidad de Río de Janeiro Central, o sea, por el tráfico de las drogas. Y bueno, vives en una favela controlada por un grupo que se llama Comando Vermelo, que es en esa época era uno de los grupos de narcotraficantes más fuertes. Pues se emputaron con Flor de Lis, le dijeron, o le paras a tu mame, o le paras a esta O no madre, era una masacre sí, real. o te damos crack. Entonces, entre eso y que Flor de Lis estaba huyendo de las autoridades que ya te había comentado Ujú. de la juventud, del Ministerio de la Juventud, eso, porque la estaban buscando para quitarle a los niños. En junio, el 28 de junio de 1995, Flor de Lis le dijo a toda su familia, nos vamos de Yacareciño, y se llevó a sus 15 hijos a ningún lugar porque no tenía un plan. Entonces se los llevó a la calle. Huyeron, no tenían plan y estuvieron viviendo una semana en la calle sin comer, pidiendo dinero, o sea, jodidos. A mí esa parte de la historia me encabrona porque, o sea, es como dices, no le importaba el bienestar de la gente, ¿sabes? De Sí, los no. niños. Era como, ustedes son mi accesorio para ser famosa. Entonces nos vamos. No tengo plan, pero nos vamos. Y entonces, ya después de estar una semana así jodidísimos, durmiendo en puentes, durmiendo en la calle, pidiendo dinero y todo eso, Anderson se emputó y se desesperó y se empezó a mover y encontraron una... Quiero decir un paréntesis Sí, de sí, esta sí. historia. Anderson sí resuelve. Güey, Anderson Sí, resuelve. Anderson resuelve, sí, sí. es un hombre que resuelve. Sí, aprendan, aprendan. Que no debió de haber resuelto porque era un niño, pero mira, Sí, pero bueno, resolvía. sí. Sí, de Y bueno, Anderson encontró, o sea, por medio de amigos, que de hecho eran sus amigos swingers, una casa que estaba abandonada, la fueron a ocupar, pero las autoridades los encontraron rápido, no el narco, las autoridades primero los encontraron rápido, huyeron y al final acabaron en un barrio que se llama Parada de Lucas, que es una colonia igual así como una favela ahí de Río, y el jefe del cártel de esa colonia fue el que les ofreció una casa de 3 pisos, o sea, un poco mucho más grande y mucho más aceptable para lo que tenían, porque él era súper, súper rival y odiaba a los de Comando Vermelo, que eran los que controlaban Yacareciño, y como vio que todo el desmadre que había hecho Flor de Lis les estaba afectando en ventas y estaban teniendo a la policía ahí encima, dijo: "Güey, gracias, les voy a regalar esta casa, pero con una cáiganle. condición, que ningún pinche medio se vuelva a parar aquí. O sea, sí les da la casa, pero nada de entrevistas, nada de medios, nada de nada". Y pues ya, Pues no les quedó de otra, ¿no? Pues sí. sí, exactamente. Y ya ahí se quedaron, ¿no? Y esto fue como la época más tumultuosa, ¿no? Y ahí estuvieron viviendo varios años y tuvieron un gran periodo de tranquilidad donde se mudaron muchas más veces de casa. O sea, de verdad ni me voy a detener porque vivieron en un chingo de casas antes de la que sale en el documental. Y en 1998, Flor de Lis ya tenía por fin 40 hijos adoptivos que vivían en una casa. Y la división de los grupos se hacían más grandes porque al final acabó habiendo un grupo C, ¿no?
que Mm, o sea, que eran los que peor trato tenían, ¿no? Y bueno, igual, este mismo año, en 1998, Anderson decidió grabar un cassette de una canción muy popular de Flor de Lis, que a las congregaciones les gustaba mucho cuando la cantaba en las misas, y la empezó a vender, igual resolviendo Anderson de, güey, tenemos que hacer algo, ¿no? Las empezó a vender y este fue otro parteaguas, o sea, la entrevista de RJTV fue un escalón, este fue otro escalón, ya que ese cassette de esa canción, fue todo un éxito y parecía que por fin sus planes, bueno, por fin los planes de Anderson de hacer a Flor de Lis famosa se estaban como cuadrando y ujú. y en ese momento, o sea, que todos pedían, ay, quiero que cante Flor de Lis en mi congregación, quiero que cante esta canción, quiero que... Dijo, no, no, ¿sabes qué? La Asamblea de Dios, esta marca de iglesias, no me gusta. Esto, nada más están deteniendo. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra propia iglesia y así fue que creó el Ministerio de Flor de Lis. O sea, la marca religiosa, Ministerio de Flor de Lis, entonces, en la casa en la que estaban viviendo ese entonces, abrió el garage, compró unas sillas de plástico y empezó a invitar a la gente del área para que los escucharan predicar y sus misas. Y esto funcionó y se empezaron a volver muy populares. Ahora, Mm. yo quería hacer un paréntesis porque un amigo de Colombia vino el año pasado y me contó que en Colombia esto es muy común también. Que tú dices, güey, yo quiero ser pastor, voy a abrir mi garage, compro sillas y empiezo a predicar y ahí espero a que la gente entre, ¿no? Está muy cabrón. Qué peculiar. Mm, O sea, no me sorprende, pero qué peculiar. es muy peculiar, sí. Y bueno, en su primera, perdón, olvidé decir que ya creado el Ministerio de Flor de Lis fue que por fin Flor de Lis se pudo autoproclamar pastora, que era lo que ella quería. O sea, ella quería ser esa figura religiosa de su comunidad, gigante como lo es un pastor, ¿no? Pero también en ese entonces las mujeres no podían ser pastoras, ¿no? Porque machismo y la chingada, ¿no? Y bueno, ah, 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 am, para este punto Flor de Lis ya también era un personaje habitual en la televisión local, ¿no? Me dio mucha risa, pero fue invitada a un especial de Día de las Madres del programa de Xuxa. Sí, si no son de nuestra, de, de nuestra época, Xuxa era que tenía un programa como de niños, ¿no? En Brasil. Pues era como una personalidad, ¿no? En Brasil. O Sí, sea, yo solo me acuerdo no sé, pero de la canción, creo que la de Hilari, 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 le. Oh, 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 sí es de ella, ¿verdad? Este es el show de Xuxa. Xuxa. Ah, es una Eh, cantante brasileña, mira. Sí, pero bueno, Cantante brasileña, sí. Xuxa. Salió en ese show y ya para este entonces también, o sea, 1998, Flor de Lis se movía en los medios así como toda una pro, ¿no? Y en un momento conoció como a o sea, en uno de los muchos programas que fue, conoció a alguien, a un maquillista, que le dijo, güey, tienes que cambiar tu imagen, ¿no? O sea, está bien que eres madre y todo eso, pero no queremos ver una madre triste que da lástima. Queremos ver una madre empoderada, girl boss, que la está rompiendo acá en Brasil. Ajá, no la quería ver como víctima. Y pues la introdujo al mundo de las pelucas, del maquillaje, del botox y todo eso. Y esa imagen es la que ya vemos en el documental hoy en día de Flor de Lis, ¿no? Sí, se ve que sus cirujanos plásticos no eran los más pros Sí, tampoco, pero sí se viste bien, o sea, se sí, se se arregla, sí tiene muy buena imagen personal. Voy a buscar unas fotos de cuando está en Yacareciño porque sí es una diferencia así sí, gigantesca. Y bueno, antes y después. sí, el antes y después. Y bueno, por su parte, Anderson Ducarmo, él ya era un empresario y básicamente él manejaba todo lo relacionado con la marca de Flor de Lis. O sea, él era el que cerraba los contratos, él negociaba los pagos, administraba el dinero dentro de la casa y seguía muy de cerca qué es lo que se gastaba de dinero dentro de la casa, ¿no? Ya. Entonces él dijo, güey, yo soy el jefe, yo soy el papá, ¿no? Ya en 2000, no, en 2010, ya en esta parte de nuestra existencia en estos años, el negocio iba de maravilla, o sea, se logró, ¿no? Anderson resolvió y Flor de Lis ya era amadísima por el público brasileño en general.
el templo que había empezado en su garage del Ministerio de Flor de Lis se convirtió en un templo que alojaba a más de 1,200 personas y luego abrieron una segunda iglesia cerca como de la original, que es la original es la que vemos en el documental que están vendiendo todas las cosas, ¿no? O sea, para poder sobrevivir. Y abrieron una nueva que acogía a 7,000 personas, ¿no? En total lograron abrir 6 iglesias. No Y manches. el O sea, ya diezmo, era millonario, sí, no, aparte. el diezmo que salía de eso, güey, te digo, por eso Anderson resolvió, güey. O sea, Eso lo sacó de Yacareciño fue lo y mejor que le pudo pasar ujú. a Flor de Lis. Bueno, la forma en la que llegó no sé, pero sí, Me pero refiero sí. a no estoy de acuerdo, pero fue, o sea, para ella fue lo mejor que le pudo llegar él. Ah, sí, sí, O sí, sea, sí, la totalmente. razón es que toda esta historia está jodida, pues, o sea, no hay nada bien, nada de lo que me has contado digo: "Ah, qué padre", ¿no? O sea, qué bien por ella, ¿no? Es una Sí, culera, es una cabrona, es una abusadora de niños, además, qué asco, o sea, sí, sí. de niños, ¿no? Ponte tú que fueran veinteañeros y bueno, ahí Sí, medio dices, va, pero no, adolescentes, terrible, en la flor de la vida. exacto. En la flor de lis, a En la eso. Ay, Cris. Y bueno, ese mismo año, en el 2010, Flor de Lis firmó contrato con disquera para poder grabar su música gospel, que de hecho era lo que ella más le gustaba. O sea, como te decía, era su hobby, como nuestro podcast, pero realmente ella disfrutaba mucho estar cantando, ¿no? Y la verdad es que su carrera como cantante fue todo un éxito. Hacía giras dentro de Brasil y hasta llegó a ir a Europa. Yo no sé, No güey, manches, esto de la escena evangélica, no, o está sea, cañón, está sí. cabrona, ¿no? Hay un video en YouTube que lo voy a postear en el Instagram, que cuando buscas Flor de Lis en vivo, está impresionando porque ella está, supongo que es Copacabana, en Río, porque es una playa gigantesca, llena de gente, hasta la madre de gente, y ella cantando en el escenario su música gospel, así todos, así, ya sabes, con la manita arriba, así de Dios, me has mirado a los ojos. Y cantando y gritando, o sea, realmente fue un suceso. Flor de Lis musicalmente fue un suceso. Y todavía en Spotify, si buscas, están todos sus discos, ¿no? Que grabó 8 álbumes de estudio y 2 en vivo, por cierto, si quieren escuchar música Estoy evangélica. estoy impresionada. Studio Albums tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Ah, uno en logró vivo. 9. Ah, ok, ya. No, sí, o sea, güey. Que aparte Discos, casi también la música evangélica produce como así, en chinga, ¿no? O sea, y bueno, lo único malo es que con la fama y el dinero empezaron a llegar los problemas entre Flor de Lis y Anderson Duque. Esto era porque, como les decía, Anderson era básicamente el que administraba el dinero y administraba todo lo que tuviera que ver con Flor de Lis, ¿no? En el libro, uno de los hijos adoptivos y gran amigo de Anderson, que sale en el documental que se llama, bueno, dentro de la casa se llamaba Misael, pero su verdadero nombre es Wagner. ujú. Cuenta que Anderson, era muy controlador y rígido con el dinero. O sea, era como que trataba muy bien a Flor de Lis, le daba sus lujos, o sea, la sacaba a pasear y le daba suficiente para que se pusiera su botox y sus cirugías plásticas, pero de alguna forma Flor de Lis no tenía una libertad financiera porque realmente ella era la que estaba generando el dinero, ella era la figura, ella era como la que estaba dando la cara ahí, ¿eh? Y pues no podía usar su dinero como se le diera la gana. Que aquí tengo, opiniones mixtas, pero ya lo Sí, sí, sí. hablaremos. Y ya para 2018 Anderson también se convirtió en pastor de una de las 6 templos que te decía que crearon. Empezó a tener su congregación, a hablar y él ser su propia imagen dentro como del conjunto de Flor de Lis, ¿no? Pero dentro de la iglesia Flor de Lis, ¿no? O Ajá, sea, sí, es sí, como exacto, sí, dentro de la iglesia. era el padrecito de una de las iglesias, Ajá, el que es charming y todo, y tiene su sí, propia, o sea, la gente le gusta ir con él, ¿no? Okey, okey. sí, exactamente. Y ese mismo año, Flor de Lis se afilió al Partido Social Democrático durante las elecciones del 2018.
y ganó, como diputada federal del estado de Río de Janeiro. Oye, ¿y ese partido es de derecha, de izquierda? Es de izquierda, sorprendentemente es de izquierda. Es de, pero, o sea, ella fue diputada durante el gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro es el más evangélico de todo el mundo, ¿no? Entonces también creo que responde un poco al ambiente que estaba pasando. Y que Brasil también No es es una muy, ¿cómo? sí, no, que no es una izquierda, pues, muy real, es una izquierda dentro es una derecha que tiene como políticas medio liberales de Creo repente, que ¿no? ella entró a ese partido siendo de izquierda porque toda su campaña fue alrededor de ayudar, de su altruismo, de su filantropía, ¿sabes? Más allá que por su religión. Que de todas maneras también la idea de afiliarse al partido y tener una posición política era, no entendí muy bien cuando lo estaba leyendo, pero era porque todos los, como líder religioso, lo mejor que puedes hacer es tener un puesto político para Ujú. atraer más gente, ¿sabes? Y Sí, sí, generar más sentarte dinero. dentro del país, ¿no? Sí, 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 Ajá. entiendo el punto. Y bueno, también, lo que les ayudó mucho a ganar las elecciones fue que ella tenía una presencia en redes increíble, gigantesca, y en YouTube tenía también un canal, tenía un chingo de videos que mostraba su vida, mostraba la vida en la casa, su relación con Anderson, y creo que ella fue, según el libro, una de las 5 diputadas más votadas dentro de Brasil. O sea, realmente sí fue Sí, muy. en el documental lo dice, Sí, sí, eso. sí, sí, sí. Y bueno, ya después de las elecciones, me salté todas las casas en las que vivieron, porque vivieron en un chingo de casas, pero después de las elecciones, se mudaron a una casa, que es la que vemos en el documental, de 12 cuartos, con una alberca, jardín enorme, en el barrio de Niterói, que está como al ladito de. Es que más bien Niterói es como un estado que está al lado de Río de Janeiro, ¿no? Podríamos Ah, decir DF, Estado de México. Entonces Niterói era como Estado de México, ¿no? okey. Y, y la imagen de Flor de Alicia Anderson estaba más presente que nunca, ¿no? Todo el tiempo estaban en redes, como te digo, y mostraban su vida perfecta de pareja, lo enamorado. Y creo que para este entonces Anderson ya tenía 40, ¿no? O sea, ya estaba grande y Flor de Lis tenía 60. No mames, Pero no se ve sesenta para nada, o sea, no, se la ve verdad se ve muy bien. está bien conservada la mujer, ¿eh? Sí, yo quiero, bueno, que también, por ejemplo, las pieles oscuras, por la melanina, envejecen menos rápido que las blancas, pero aún así, mana, o sea, yo quiero a los cirujanos de Flor de Lis. Mm. Pero bueno, esta imagen pública en privada era totalmente diferente, ¿no? Porque Flor de Lis, no, perdón, muchas de los hijos, de todos los hijos que ya habían para este momento en la casa, sentían que Flor de Lis se había vuelto muy sumisa ante Anderson, Okey. ya que también después de haber ganado las elecciones como diputada, Flor de Lis dejó que Anderson básicamente le escogiera el gabinete, pusiera a sus asistentes, él tomaba las decisiones y tenía, es que realmente no entendí tampoco esa parte de posición política, pero tenía, se podría decir, como un permiso de estar dentro de las sesiones de diputados para poder estar al pendiente y él tomar las decisiones, ¿sabes? Y era como si él fuera el diputado electo, literal. O Como sea, albacea, ¿no? Un poco. sí, podría ser así. Es que en portugués decía, lo voy a buscar, porque ya no me acuerdo cómo era. Y bueno, la gota que derramó el vaso, para Flor de Lis, porque ella ya llevaba años como resintiendo ese control y todo eso de Anderson, y le pegó mucho durante, cuando ganó, la diputación. Pero para ella la gota que derramó el vaso fue cuando en el 2019 descubrió que después de un show, de hacer 3 shows en Bélgica, por cierto, en Bélgica, o sea, imagínense qué grande era ya Flor de Lis. Y ella: Sí, México". ¡viva Bélgica! Anderson, ella descubrió que Anderson solo le pagó el 10% de lo que se había cobrado para los shows. Ahora, algo que no queda claro dentro de toda la historia es a dónde iba el ¿Qué dinero. hacía con el ¿Qué dinero? hacía con el Exacto, dinero? sí. Si se lo quedaba a él, si lo invertía a la casa, pero era un hecho de que él era muy controlador y a Flor de Lis no le daba el 100%, ¿sabes? Y así fue como Flor de Lis decidió
decirle a sus hijos que era momento de deshacerse de Anderson. Y fue que empezó a planear la muerte del pastor. Tan, tan, tan. Y Tan, aquí tan. nos quedamos en el primer episodio de Flor de Lis porque ya vi que sí está muy largo. Entonces, continuamos en el segundo episodio, pero ¿qué te parece hasta ahora, Cris? Muy bien, súper. Creo que sí es importante, digo esto ya, el contexto Ajá. y conocer bien el personaje. O sea, creo que estoy. Pero ¿verdad que hay una diferencia muy grande? Sí, 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 sí. porque ya para el siguiente episodio vamos a hablar del asesinato y de todo lo que pasó después del asesinato, porque de verdad se volvió como en un circo muy cabrón. Entonces, aquí lo dejamos, hacemos un Nos cierre. vemos. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Bye. Bye.